Veamos el siguiente ejercicio sobre área sombreada. En este ejercicio nos dan una figura y nos piden calcular el área del triángulo BFD, o sea, DBF, el que está marcado en color rojo. Me piden esta área de este triángulo. Solamente me están dando la medida del lado AD, pero me dicen que A, B, C, D y E, F, G, C, estas dos figuras son 2 cuadrados. Y me dicen que la medida de AD, de este lado, mide 4 unidades. O sea, conozco solamente esta medida, 4 unidades. Y con esto quiero entonces calcular el área de este triángulo BDF. Como vemos, este triángulo no parece que es un triángulo rectángulo, o no tengo elementos para asegurarlo. Por lo tanto, no puedo buscar el área directamente. Sí conozco ángulos de 90 grados, porque me dicen precisamente de que ABCD y EFGC son cuadrados, es decir, que todos los ángulos de los cuadrados, en este caso, son ángulos rectos de 90 grados. Y al ser ángulos rectos, entonces generan, en este caso, como vemos aquí, triángulos que tienen ángulo de 90 grados y por lo tanto son triángulos rectángulos. Entonces, con este ejercicio vamos a ver cómo podemos determinar el área de este triángulo que aparece representado en rojo, que tiene como lados BD, o sea, en este caso la diagonal del cuadrado ABCD, la unión entre D y F, o sea, extremos de un cuadrado pequeño y del cuadrado grande, y la otra entre este extremo B del chiquitico, del cuadrado ABCD, y F, que es un vértice también de este cuadrado. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer para buscar el área de esta figura o de este triángulo? Repito, no puedo buscar o aplicar la fórmula del área de un triángulo, que es base por altura sobre 2, porque no conozco que estos ángulos, ya sea en B, en D o en F, que están en rojo, sean rectos. Entonces debemos buscarlo por mediación de trabajar con sustracciones o restas de áreas. Si ustedes ven en este caso este triángulo, vemos que este triángulo y la figura formados por los dos cuadrados generan otros triángulos. Aquí tiene el triángulo ABD, vamos a llamarlo triángulo número 1. Este triángulo, el número 1, ABD. Y ese triángulo tiene un ángulo recto en A, porque ABCD es un cuadrado. El triángulo BEF también es un triángulo rectángulo, porque E es un vértice del cuadrado más grande. Vamos a llamarlo aquí triángulo número 2. Y otro triángulo, que sería FGD completo, vamos a llamarlo triángulo número 3. Y este triángulo también es rectángulo en G. Quiere decir, tendríamos 4 triángulos, 1, 2, 3 y el que está en rojo. La pregunta es, ¿cómo buscamos el área que está sombreada en rojo? Sería el cuadrado ABCD, esta área, más esta área, la de EFGC. O sea, si yo sumo las dos áreas de los dos cuadrados y a esa suma le resto estos 3 triángulos que están aquí, me daría el área que está en rojo. Voy a repetir. La suma del área de este cuadrado pequeño y del cuadrado grande, esa suma me daría un área. Y si esa área le resto el área de los 3 triángulos, 1, 2 y 3, me daría entonces el área que está sombreada. Vamos a utilizar entonces este concepto mediante una sustracción de áreas, o sea, áreas sombreadas por diferencia. Vamos a escribir lo que hemos planteado. Digamos aquí, el área sombreada. En este caso, llamarlo A sub S, que es el área que aparece en el triángulo BFD. Esa área sombreada va a ser igual a el área total. Vamos a escribirlo en un paréntesis. ¿Cuál es el área total? La suma del área de los dos cuadrados. O sea, del área del cuadrado más pequeño, que es A, B, C, D, sumándole el área
del cuadrado mayor, que es el cuadrado E, F, G, C. Voy a repetir aquí lo que hemos planteado. La suma del área del cuadrado pequeño y del cuadrado grande me daría el área total. Esto sería para nosotros, esta suma sería el área total. Y a esa área total le voy a restar las que están en blanco, que sería el área 1, el área 2 y el área 3. O sea, sumar estas tres áreas y restársela al área total. O sea, sería menos el área 1 más el área 2 más el área 3. Creo que se entiende la idea. Sumar las tres áreas de los tres triángulos y restársela a la suma de las áreas de los dos cuadrados, del menor y del mayor. Cuando yo entonces a esa suma, que es el área total, le reste la suma de estos tres triángulos, me daría el área que está sombreada en rojo. Vamos entonces a ir buscando cómo determinar cada una de las áreas. Comenzamos. ¿Cuál sería para nosotros el área del cuadrado A, B, C, D? El área de un cuadrado, ¿quién es? Es lado al cuadrado. Pero el cuadrado mide 4, sería 4 al cuadrado, que es 16. Es decir, el área del cuadrado pequeño sería 4 por 4, o sea, lado por lado. Aquí nos daría entonces, por aquí, 16 más la segunda área, que es el área del cuadrado E, F, G, C, sería su lado multiplicado por su lado, o sea, lado por lado, porque es un cuadrado. El problema es que no conozco cuánto mide el lado del cuadrado mayor. Al no conocerlo, vamos a darle una medida, vamos a llamarlo X. X como la medida del lado del cuadrado mayor. Si este es X, aquí también sería X. Entonces, el área del cuadrado mayor sería el área del cuadrado E, F, G, C, sería lado por lado, y nos daría X por X, X al cuadrado, más X al cuadrado. Lo que hemos hecho hasta aquí es buscar las dos áreas. La del pequeño, que es 4 por 4, y la del mayor, que es X por X. A esto vamos a restarle la suma de las tres áreas de los triángulos, 1, 2 y 3. Comenzamos con el área número 1. Área número 1. Esto es un triángulo que es ABD, sería base por altura sobre 2. La base de este triángulo podría ser AB, que sería 4 por la altura, que también es 4, porque son los lados del cuadrado, sobre 2. Esto me daría 16 entre 2, y esto me daría 8. Es decir, esta área mide 8 unidades cuadradas. La primera área nos dio 8 unidades cuadradas. Vamos a dejar las unidades cuadradas para no repetirlas y la agregamos al final en el área. Más, vamos a buscar el área número 2. El área número 2, que está aquí, también es un triángulo rectángulo. Sería base por altura sobre 2. La base sería X y la altura es este espacio. Sería base por la altura sobre 2. ¿Quién es la altura de este triángulo? Bueno, si este lado CE es el lado del cuadrado mayor, es X. O sea, desde E hasta C es X. Y si esta medida mide 4, entonces este sería X menos 4. Repito, esta medida es el lado del cuadrado mayor, que es X, y esta mide 4. O sea, este sería la diferencia del total menos 4, X menos 4. Sería X por su altura, que sería X menos 4. Esto nos va a dar que por aquí vamos a multiplicar X por X, X2, X por 4, 4X sobre 2. Este sería el área en función del lado X del lado del cuadrado mayor. X al cuadrado menos 4X sobre 2 más,
Y ahora me falta solamente calcular el área número 3. El área, lo escribo aquí, área número 3, que sería el área de este triángulo grande, sería su base por su altura, sobre 2. ¿Quién sería la base del triángulo grande? Sería x más esta medida. ¿Esta medida cuánto vale? 4. Sería x más 4. Sería x más 4 por la altura, que sería x. Esto me daría, multiplicando, x por x, x2, x por 4, 4x sobre 2. Este sería el área del triángulo mayor. Escribimos aquí, x2 más 4x sobre 2. Ya hemos buscado las áreas de los dos cuadrados y de los tres triángulos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es efectuar esas operaciones. Y recuerden que tienen un menos delante de un paréntesis. Por lo tanto, tengan cuidado cuando eliminemos el paréntesis, que cambien los signos interiores. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí podemos entonces buscar denominador común. Esto sería 8 sobre 1 para buscar denominador común. Esto me daría por aquí entonces 16 más x al cuadrado. Puedo eliminar el paréntesis, no hay problema. Menos, y aquí vamos entonces, como decíamos, a buscar denominador común, que sería 2. 2 entre 1 a 2 por 8, 16. Más 2 entre 2 a 1 por el numerador daría igual x2 menos 4x. Más, aquí lo mismo, 2 entre 2 a 1 por el numerador daría lo mismo, x2 más 4x. En ese numerador vemos que hay términos que se repiten, hay términos semejantes. Podemos simplificar. Aquí podemos simplificar este 4x negativo con este 4x positivo. Son opuestos. Y puedo sumar este x2 con este x2. Entonces me voy quedando por aquí 16 más x2, que es la suma de las dos áreas de los dos cuadrados, sobre, en este caso, 16. Vamos a dejarlo aquí. Y repito, x2 más x2 me daría 2x al cuadrado. Esto me ha quedado aquí. 16 más 2x al cuadrado sobre 2. Entre 16 y 2 hay factor común. Vamos a buscar factor común. 16 más x2 menos, sacando factor común, numerador 2, me quedaría 16 entre 2, me daría 8. Y 2x2 entre 2 me daría a x2 sobre 2. Como vemos también aquí, el objetivo de sacar factor común era para poder simplificar el 2 del denominador con este 2 que aparece multiplicando. Y lo que les decía, ahora lo que tienen que tener cuidado es con los signos, porque tengo un menos delante de esa fracción. Por lo tanto, los signos cambiarían. Menos 8 y menos por más me daría menos x al cuadrado. Recuerden que todos son positivos, tienen un menos delante y cambian los signos. Y aquí entonces, como vemos, puedo volver a simplificar este x2 positivo con este x2 negativo, y sencillamente me he quedado 16 menos 8, y esta diferencia me daría 8. ¿Quién es 8? 8 es el área sombreada. Bueno, del área sombreada, que es el área de ese triángulo, serían 8 unidades cuadradas. Como decíamos, al final vamos a ubicar las unidades cuadradas porque estamos trabajando con un área. Ese sería el método para buscar en este ejercicio el área sombreada en función de dos cuadrados, conociendo solamente el lado de un cuadrado. Repito, una diferencia de áreas, sumo las dos áreas de los dos cuadrados, que me daría mi área total, y le voy a restar entonces suma de estas áreas, que serían las áreas que no están sombreadas. Si al área total le resto las tres áreas no sombreadas, me daría el área sombreada, que es lo que hemos hecho en este ejercicio. Y poner entonces los lados del cuadrado mayor en función de la variable x, porque no conocía el lado de este cuadrado mayor.